Bueno, muchachos, buenas noches. Vamos a iniciar el encuentro virtual, el segundo de este curso, de este taller básico de meteorología aeronáutica. Eh, Hoy nos vamos a centrar en lo que son los fenómenos meteorológicos, la clasificación y algunos aspectos importantes de ello. Vamos a pasar, esta es la misma presentación del día de ayer. Esta es una miscelánea donde yo tengo variados temas y entonces hoy vamos a centrarnos en lo que son los fenómenos. Ya pasamos lo que es meteorología, el concepto, el sistema climático terrestre, pasamos lo que tiene que ver con la atmósfera y llegamos aquí a los fenómenos meteorológicos. Decíamos al inicio del curso o al inicio de las presentaciones que un fenómeno meteorológico es un meteoro o viceversa. Un fotometeoro es un fenómeno, perdón, un meteoro es un fenómeno meteorológico. Básicamente, cuando hablamos de fenómenos meteorológicos, hablamos de fenómenos atmosféricos que pueden consistir en una precipitación, es decir, una caída desde la atmósfera hacia la superficie, en este caso de una nube, que pueden ser partículas suspendidas en la atmósfera, que pueden ser partículas levantadas desde la superficie por acción del viento e insertadas a la atmósfera, que pueden obedecer a un fenómeno eléctrico o a la manifestación eléctrica de la atmósfera, o pueden obedecer digamos que una manifestación óptica o a un proceso óptico producto de los accidentes que sufre la radiación solar visible en su paso por la atmósfera. Bien, todos estos, siempre que hablamos de meteoro, es decir, de fenómenos atmosféricos, nos estamos refiriendo a este tipo de partículas, si los podemos llamar así. Cuando vamos a hablar de ello, podemos clasificarlos desde dos puntos de vista. Si yo puedo clasificar los fenómenos meteorológicos desde dos puntos de vista. Un punto de vista es desde su origen o constitución. ¿Sí? Desde su origen o constitución. Es decir, cuál es la constitución principal del fenómeno, cuál es, digamos, el elemento material que predomina en el fenómeno como tal. ¿Ya? Entonces, basándonos en ese punto de vista, nosotros podemos clasificar los fenómenos como hidrometeoros, como litometeoros, como electrometeoros y como fotometeoros, ¿sí? Que electrometeoros, o perdón, hidrometeoros son aquellos cuya naturaleza o cuya constitución principal es el agua, ya sea en estado líquido o ya sea en estado sólido. Es decir, es el agua el componente principal de estos fenómenos. Allí podemos citar fenómenos como las nubes. Hoy en día las nubes son catalogadas como un hidrometeoro. Anteriormente, en el estudio de la meteorología, las nubes se contemplaban como un elemento aparte. Digamos que había toda una, un amplio espectro de estudio alrededor de estos elementos, que era básicamente la microfísica de nubes. Entonces, con el tiempo las nubes se han venido considerando también un hidrometeoro. Pero además de las nubes, pues todos digamos que los hidrometeoros que nacen de la misma nube, como la lluvia, la llovizna, el granizo, la nieve, la cinarra, el polvo de diamante, todos esos son también considerados hidrometeoros. Además de eso, las nieblas, las neblinas, la escarcha, el rocío son considerados hidrometeoros, todos constituidos fundamentalmente por agua, en estado líquido o en estado sólido. Tenemos también los litometeoros, que son fenómenos de naturaleza sólida pero no acuosa, y que básicamente todos nacen producto de la interacción atmósfera-litosfera. Es decir, nacen fundamentalmente de la litosfera. Ahí podemos considerar la ceniza volcánica, podemos considerar el polvo, la arena extendido y levantados por el viento, las tormentas de arena, las tormentas de polvo, podemos considerar la calima también, el humo, todos esos son litometeoros.
Eh, los electrometeoros son fenómenos de naturaleza óptica, de naturaleza eléctrica, y el principal de ellos, y sobre todo por la incidencia que tiene a nivel aeronáutico, es la tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica, que es un fenómeno en el que entran en juego dos eventos, uno sonoro, uno luminoso, el sonoro que es el trueno y el luminoso que es el rayo o el relámpago, uno de los dos, eh, conforman un fenómeno llamado tormenta eléctrica. Ya, dos eventos que están unidos siempre. Siempre que hay una tormenta eléctrica hay truenos y hay rayos relámpagos. Tenemos otro electrometeoro que se observa fundamentalmente en latitudes altas, que son las auroras polares, que nacen de la interacción entre el viento solar y la magnetósfera o el campo magnético terrestre. Siempre que tenemos una aurora polar, aunque su visión, su apreciación visual eh, conllevaría que lo podríamos catalogar como un fotometeoro, en realidad no es un fotometeoro, sino un electrometeoro, porque ellas nacen de la interacción entre, como les decía, el viento solar, las partículas solares que vienen insertas en el viento solar y la magnetósfera o el campo magnético terrestre. Y dentro de los fotometeoros tenemos una gama de fenómenos que son producto de diferentes accidentes que sufre la radiación solar visible en su paso por la atmósfera. Accidentes que pueden deberse a una refracción, a una difracción, a una interferencia o a una difusión de la luz solar. Y cada uno de estos accidentes propicia la formación de fenómenos. Por ejemplo, la refracción de la luz solar propicia la presencia de los arcoíris y de las coronas, e incluso de los halos, porque a veces los halos también están, digamos que irisados, es decir, constituidos por los 7 colores característicos de la luz, ¿no? Cuando hablamos de difracción, ahí también podemos considerar los halos cuando los halos son simplemente luminosos, mas no están irisados. Si hablamos de difusión, el color azul del cielo es producto de la difusión de la luz solar, el crepúsculo, el alba. ¿Por qué el cielo es de color azul o lo observamos de color azul cuando el sol está en su cenit? Porque en ese momento se difunde más el color azul. Pero cuando el sol está, digamos, generando o en una posición tal que forma un ángulo, digamos, inferior, ahí se difunden en mayor medida los amarillos, los anaranjados y los rojos. Por ejemplo, cuando el sol está en el horizonte que está próximo próximo a ocultarse o cuando en su efecto está despuntando en horas de la mañana. Allí tenemos el sol a un ángulo bastante inferior, por debajo de incluso de 30 grados, y ahí vemos que se difunden mejor los colores amarillos, rojos y anaranjados. Entonces eso es producto de la difusión. Tenemos un fenómeno también que se forma mucho a nivel de pistas, que es el espejismo, que nos da la sensación a veces que el asfalto está mojado, pero en realidad no está mojado, sino simplemente un fenómeno llamado espejismo, que se forma fundamentalmente cuando hay un proceso de conducción molecular en las capas bajas de la atmósfera. Y eso hace que se deforme un poco que se forme un poco la parte baja de la atmósfera y nosotros podamos apreciar como si realmente fuera agua lo que estuviese ahí. Bien, eso cuando hablamos de los fenómenos meteorológicos de acuerdo a su origen o constitución. Pero también lo podemos clasificar de acuerdo a otro punto de vista, que es según la escala espaciotemporal en la que ocurren o que ocupan. Y referente a esas escalas espaciotemporales, ayer estuvimos hablando un poco cuando dijimos que la atmósfera se movía a diferentes escalas espaciotemporales. Bueno, los fenómenos los podemos clasificar de esa manera también. Es decir, en cada escala de movimiento atmosférico, en su seno se forman fenómenos que son propios de esa escala. Entonces, por ejemplo, los fenómenos que tienen características cuya duración es de minutos u horas y que su extensión abarca metros o kilómetros son fenómenos de microescala. Sí, por ejemplo, las nieblas que se forman en los aeródromos,
Por ejemplo, las precipitaciones de corta duración, las tormentas ordinarias, por ejemplo, los microbursts, que son unas vientos, corrientes o microráfagas descendentes de la base de un cumulonimbus. Los microbursts son de microescala. Una gama de fenómenos que entran dentro de la microescala porque tienen características espacios-temporales propios de esa escala de movimiento atmosférico. Fenómenos de mesoescala, aquellos que, que están insertos en esa escala de movimiento atmosférico y que tienen una duración de horas a días, y que en cuanto a su extensión pueden ocupar kilómetros o cientos de kilómetros. Los complejos convectivos de mesoescala. Ese video que nosotros veíamos ahorita podría ser que esa célula tormentosa que apreciamos puede estar anclada a un complejo convectivo de mesoescala, a una línea de turbonada, ¿ya? Eh, Fenómenos de escala sinóptica. Fundamentalmente aquí hay dos fenómenos muy característicos que son los huracanes y los frentes. Y hacia latitudes medias hay un fenómeno que se le conoce popularmente como gota fría, pero que su nombre científico es DANA, depresión de niveles altos. Eh, Tenemos fenómenos de escala planetaria, que son aquellos fenómenos que son permanentes y que su afectación va o su extensión abarca miles de kilómetros. Ya ahí tenemos la zona de confluencia intertropical, ahí tenemos los vientos alisios, ahí tenemos las corrientes en chorro, las ondas de Rossby, tenemos el fenómeno del Niño, el frente polar. Todos esos fenómenos hacen parte de la escala planetaria. Entonces son, digamos que es la manera como podemos clasificar los fenómenos meteorológicos.